Cuando son las 8 de la mañana con 18 minutos, saludamos con gusto a través de la línea telefónica al padre Jorge Atilano, quien es el director general del Diálogo Nacional por la Paz. Y es que tras este asesinato de este alcalde de Uruapan, bueno, ha habido una serie de reacciones de indignación por esta que pues pareciera ser una más de tantas que se han registrado, una más de las muertes y los asesinatos, pero una evidencia más de la inseguridad y de esto que pues parece se está apoderando el crimen organizado, la tranquilidad de nuestro país. Padre Jorge Atilano, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lidia? Buenos días, saludos a la audiencia. Aquí gracias. Estamos indignados. Le escucho, padre, adelante. Sí, que estamos indignados por esta situación que se está viviendo en Michoacán y en muchas regiones del país. Nos preocupa los controles del territorio y hacia dónde estamos caminando. Sí, gracias. Padre Jorge Atilano, el día de ayer, tras conocerse este asesinato, ya la Conferencia del Episcopado emite un comunicado, un pronunciamiento. Compártanos en términos generales qué es lo que dice este pronunciamiento y además cuál es el llamado que se hace a la autoridad y a la población en términos generales. Sí, el principal llamado es que no solo se necesita ubicar a los responsables materiales del hecho, sino atender las causas, qué es lo que está pasando en los territorios, que se está dando una serie de asesinatos y atentados contra las instituciones. Entonces, nos parece importante poder entender y desmantelar estas dinámicas que están atentando contra ciudadanos, contra instituciones, y eso nos preocupa, que esto está generando la inseguridad en muchos territorios del país. Padre, recientemente, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió su informe de actividades por el primer año de gestión, bueno, hubo el reconocimiento desde diferentes instancias, incluso por parte de la Iglesia Católica, la Conferencia del Episcopado, para pues reconocer el trabajo que se estaba haciendo incluso en materia de seguridad. Eso luego, supongo y entiendo, tras una serie de datos, de cifras, de estadísticas que se presentan, donde, bueno, evidentemente así mostrado de esa forma, si hay un avance, si hay disminuciones. Sin embargo, un asesinato como el que se registró en este fin de semana en plena plaza pública, bueno, evidencia lo contrario. En este sentido, ¿qué es lo que dirían ustedes? Sí, reconocemos que ha habido avances en cuanto a fortalecer las capacidades de investigación, es lo que hemos observado, y también la disminución de los homicidios. Eso los datos nos los muestran, pero no significa que ya tengamos un país seguro. Y lo que sucedió en Uruapan, pues un signo de cómo hay vacíos, sobre todo en la desarticulación de los esfuerzos del gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Yo creo que hacia allá tenemos que caminar, hacia articular, no importa el partido que sea, se necesita articular esfuerzos porque estamos hablando de dinámicas delictivas instaladas en las instituciones y eso implica un esfuerzo mayor por parte de los tres niveles de gobierno para desmantelar y poder tener un país en paz. Ahora, padre Jorge Atilano, director general del Diálogo Nacional por la Paz, en ocasiones anteriores cuando ha habido este tipo de sucesos, bueno, luego la tendencia es a, de alguna manera, argumentar, bueno, porque está en puerta un proceso electoral, porque está en puerta una situación de tal tipo. Hoy se estaba conmemorando el Día de Muertos en medio de una plaza pública con 14 elementos de la Guardia Nacional, con este reforzamiento que dice el gobierno federal que había hecho a solicitud del propio alcalde, y de todas maneras pasa esto, un asesinato atroz, un asesinato brutal que pone de luto prácticamente a todo nuestro país. Ahí, ya nos decía usted, hay vacíos, pero y entonces nos falla la estrategia, nos rebasaron los del crimen organizado, o qué es lo que pasa si ya se supone que el gobierno federal echó toda la carne al asador para poder combatir esta situación y de todas maneras ocurre.
Sí, Miriam, mira, como se da el asesinato, todo la estrategia que se utiliza es para, no solo es el asesinato del alcalde, sino por el día que se hace, el lugar donde se hace, el contexto en donde se hace, es el generar miedo a la población y poder mostrar poder. Entonces sí vemos una situación pues delicada en el estado de Michoacán, y por eso creemos que implica una mayor articulación de las fuerzas, y sobre todo, Nidia, se necesita un diálogo con las autoridades locales y con los líderes locales. La presencia de las fuerzas de seguridad ayuda para poder recuperar de manera emergente la seguridad, pero se necesita entender qué está pasando y poder generar estrategias, y eso quienes más van a poder ayudar son los actores locales. Yo creo que se necesitan abrir esos espacios de diálogo con los liderazgos locales, tanto empresariales, líderes ciudadanos, organizaciones sociales, iglesias, para entender más la dinámica y ver por dónde se tiene que atender, porque no solo es Uruapan. Acaba de pasar el asesinato de este empresario Bernardo en Apatzingán, entonces la situación de Tierra Caliente. O sea, son varios puntos en el estado de Michoacán que es necesario atender, y tienen buenas prácticas. Me ha tocado conocer buenas prácticas en Cherán, en Tancítaro, municipios que han logrado mantener la paz durante más de 10 años. Yo creo que Michoacán también tiene buenas prácticas que conviene en estos momentos retomar para ver qué aprende de esa situación. Padre Jorge Atilano, usted hablaba o señalaba pues este efecto del aterrorizar lo que están generando en este momento los grupos criminales en nuestro país, entre nuestra población. Esta palabra, este término, esta cuestión ya en términos legales por parte de Estados Unidos le ha generado pues muchos dolores de cabeza al gobierno federal mexicano por no querer aceptar que son terroristas o que generan terrorismo. En este sentido, ¿ustedes qué dirían? Y bueno, también el día de ayer el propio secretario de Estado de Estados Unidos, bueno, pues hablaba de la disponibilidad o disposición que tiene el gobierno estadounidense de participar, coordinarse con el mexicano para acabar con esta situación. ¿Ustedes cómo ven este asunto? Oye, yo creo que los esfuerzos que se puedan hacer para poder atender la situación de emergencia que vive el país en términos de seguridad, yo creo que son bienvenidos, y lo que escuchamos del secretario Omar Harfuch es que él dijo estar abierto a la colaboración que se pueda seguir dando para atender ahora la inseguridad en el estado de Michoacán por parte de las autoridades también estadounidenses. Es lo que hemos escuchado. Yo creo que hay la apertura a la colaboración para que se puedan atender esta situación. Yo lo que veo, mira, se necesita más investigación, se necesitan mecanismos para supervisar y sancionar a las fiscalías estatales, que es donde yo creo que está atorado el problema de la seguridad en México. No hay quien supervise, no hay quien sancione la mala actuación de las fiscalías, y eso favorece la corrupción. Yo creo que esta situación que vivimos necesitamos volver a pensar qué más necesitamos hacer en el país para que recuperemos la paz. No fue cualquier cosa, estamos delante de un problema muy complejo donde entre todos tenemos que ver cómo salimos de esta situación. Padre, el día de ayer, y bueno, ahora conocemos esta versión de García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal Mexicano, de la disposición para coordinarse con los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, también por el otro lado está la versión o la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de, bajo una defensa de la soberanía nacional, bueno, que esto sea muy limitado. En este sentido, tendría que haber un acuerdo entre tendría que cambiar un poco, pues, la presidenta de México la postura. Pues lo que hemos visto ha sido como o sea, mantener que México necesita tener sus propios espacios de decisión, eso lo vemos necesario, pero que esté abierto a esa cooperación que se pueda dar no significa alterar la soberanía.
sí, yo creo que lo que se pueda ayudar en términos de investigación va a ser algo positivo para el país. Nos urge fortalecer habilidades de investigación, urge poder desmantelar la corrupción y las células delictivas dentro de las instituciones de gobierno. Eso es una tarea urgente y yo creo que ahí necesitamos también de apoyo para poderlo llevar a cabo. Padre Jorge Atilano, usted hablaba pues de esta necesidad de mayor diálogo, desde los diálogos por la paz y de acuerdo a todos estos ejercicios, todas estas experiencias que ustedes han tenido a lo largo del tiempo, ¿qué les dice? ¿Qué es lo que pasa y por qué está ocurriendo esto? Sí, lo que nosotros lo que hemos hecho es abrir espacios de diálogo con expertos que nos deben entender qué está pasando, localizar buenas prácticas y esas socializarlas con los gobiernos, tanto el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Lo que hemos, eso nos ha abierto pues buenas prácticas que se han encontrado y que se están implementando en el país. Pero sí creo que estas situaciones nos llaman a redoblar los esfuerzos. Necesitamos profundizar más, entender más qué está pasando y poder elaborar propuestas. En concreto, en el estado de Michoacán, yo creo que se necesita con urgencia poder evaluar la estrategia de seguridad con sociedad civil, no solo las fuerzas del Estado, con la ciudadanía. Hay liderazgos responsables, conocedores del tema, que es necesario escucharlos en este momento para crear estrategias pertinentes. Bien. Y ahí es donde el diálogo quiere aportar, abriendo esos espacios de diálogo para que podamos llegar a mejores acuerdos y políticas más efectivas. Bien, muchísimas gracias, Padre Jorge Atilano, director general del Diálogo Nacional por la Paz. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, Lidia, gracias.